Quiero, hermanos, animarles a que estén orando por esta capacitación, este estudio, y todos están invitados a venir, hermanos, para aprender juntos de la palabra del Señor. También quiero recordarles que el día 21, hermanos, tenemos el servicio de Santa Cena a las 6 de la tarde. Hermanos, quiero animar a todos los miembros de la iglesia que se preparen. ¿Y cómo usted se prepara? Examinando su vida para ver si hay pecado que confesar y examinando sus relaciones con otros hermanos y con otras personas para ver con quién tiene que reconciliarse. No venga a la mesa y si hay algo que usted tiene que reconciliarse con algún hermano, alguna persona, reconcíliese primero y venga y participe de la mesa del Señor. Y si hay pecados sin confesar, confiéselo antes de venir a la mesa del Señor. También quiero recordarles que el día 27 tenemos nuestro tiempo de ayuno y de oración a las 7 de la mañana. Eso quiero animarte también, mi amada iglesia, a que tomes tiempo para venir a orar y buscar el rostro del Señor. También, hermanos, queremos dar la gran noticia que el día 10 de agosto a las 5 de la tarde, aquí en la instalación de nuestro templo, vamos a tener el baby shower para el bebé de nuestra hermana Esmeralda Luján. So we are thankful to the Lord for her life, for her baby. We are thankful to the Lord for Abraham and for Brianna. We love the Luján family. Amen. So quiero animarles, hermanos, que aceptar esta fecha en la aplicación de nuestra iglesia, hermano. Quiero decir esto, en la aplicación de nuestra iglesia, usted va a la aplicación de la iglesia, usted va a ver este anuncio. Si usted le da clic al anuncio, el anuncio lo va a llevar directo a la página de Amazon donde está, ¿cómo le dicen eso? El registro de ella de regalos. So, si usted va a la página, usted va a ir, pum, le da clic y le va a llevar directo a la página de Amazon donde ella está registrada para los regalos que le vamos a dar, hermanos. So, quiero animar a que todos participemos, hermanos. Sí. Muy bien, para este baby shower es familiar, todo el mundo está invitado, todos vengamos, hermanos, y compartamos con ellos. Usted se preguntará, ¿por qué debe venir? Si soy hombre, ¿por qué debe venir? Bueno, si usted es hombre, usted debe venir también porque dice la Biblia que debemos gozarnos, ¿con qué? Con los que se gozan. Venga, comparta, diviértase y oremos por ella también y por el bebé que el Señor está formando en su vientre. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie Ayuda, cómo lidiar con el temor, con el miedo. Una cosa que quiero aclarar, hermano, antes de ir a los detalles de este estudio bíblico esta noche, es que usted me va a escuchar mencionar la palabra temor y miedo. Y en este estudio, para el propósito de este estudio, voy a estar usando esa palabra indistintamente. Cuando yo diga temor, ¿estoy hablando de qué? De miedo. Y cuando diga miedo, estoy hablando de miedo también, ¿no? ¿Sabe? No estoy hablando de dos expresiones diferentes del temor, o del miedo. Estoy hablando de lo mismo. Y quiero aclarar esto, hermano, para que todos estemos en la misma página. Amén, hermanos. El miedo, ¿qué es? ¿Y cómo vencerlo? Quiero que busquen tu Biblia, hermano. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Mateo capítulo 8, Matthew chapter 8, verse 23 through 27. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Todos lo tienen, hermano. Este es el mismo pasaje con el cual comenzamos hace 2 semanas atrás. Lo vamos a retomar esta noche, hermano, como la base de nuestro estudio. Matthew chapter 8, verse 23 through 27. Dice la palabra de Dios: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados?
Otras versiones dicen, ¿por qué tenéis temor? ¿Por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén, hermanos. Hermanos, he querido comenzar leyendo este pasaje, pero no me voy a detener en él ahora, porque a la medida que vayamos avanzando en el estudio vamos a ir regresando a este pasaje, porque este pasaje que acabamos de leer es fundacional para nosotros poder entender la naturaleza del miedo y cómo nosotros podemos vencerlo. Quiero pedirle que usted haga una marquita ahí en ese pasaje, y porque ahí vamos a estar regresando en un momento. La semana pasada, last week, nosotros consideramos the nature of fear, consideramos la naturaleza del miedo, y hoy vamos a estar mirando los diferentes efectos del miedo y cómo podemos vencer el miedo. Last week we considered the nature of fear, and tonight we will be considering the different effects of fear and how can we overcome fear. The reason why every one of us should pay attention to this Bible study is because every one of us in one point in our life has been experiencing fear. Amén, hermano. Hoy vamos a estar considerando cómo vencerlo. Hermano, no sé cuándo ustedes recuerdan, quiero recapitular lo que vimos en el último estudio bíblico, porque hace 2 semanas que lo vimos. Esto que tienen en pantalla es el concepto de miedo. El miedo es la respuesta emocional de una persona cuando percibe un peligro o cuando lo que ama o valora está siendo amenazado. Y esto nosotros lo vimos, hermanos, aquí en este pasaje que acabamos de leer. Cuando se levanta la tormenta, los discípulos experimentaron un gran peligro, algo que ellos valoraban mucho, la vida estaba siendo amenazada. ¿Y qué sintieron? Miedo. Ahora, hermanos, esta noche vamos a estar mirando los diferentes efectos del miedo. Y mi intención al tratar este punto es, hermano, llevarte a considerar que la experiencia del miedo es algo que debemos tratar. La experiencia del miedo, hermano, no podemos subestimar el efecto del miedo. Porque aunque el miedo es una emoción, hermanos, el miedo nos afecta tanto físicamente como emocionalmente. Y al tocar este punto, yo quiero recordarles a ustedes algo. No todos los miedos son malos. No todos los miedos son malos. Hay miedo. Dios nos creó, hermanos, con la capacidad de ¿qué? De experimentar temor, de experimentar miedo. Por ejemplo, cuando si usted va manejando y su carro de momento se le para en la línea del tren, y usted ve que viene el tren, usted siente el pito del tren, ¿qué usted siente? ¿Qué usted dice? No voy a esperar aquí a que venga el mecánico a arreglar. ¿Usted hace eso? No, usted siente que su corazón empieza a palpitar y usted trata de acelerar el carro, trata de arrancarlo. ¿Por qué? Porque Dios te creó con esa capacidad, con esa emoción. ¿Para qué? Para ayudarte a responder adecuadamente ante un peligro. ¿Sí lo puede ver? El problema es que después de la caída, el pecado afectó nuestra emoción del miedo, y el miedo ha venido a ser una pasión. Toda emoción afectada por el pecado fuera de control es ¿qué cosa? Una pasión. El miedo en sí mismo no es malo, y cuando hablamos de cómo vencer el miedo y cuáles son los efectos del miedo, estamos refiriéndonos al miedo pecaminoso, a una pasión fuera de control. Cuando nosotros vemos, hermanos, los diferentes efectos que tiene el miedo, nosotros vamos a estar considerando el efecto físico del miedo. Vamos a estar considerando el efecto del miedo en nuestras relaciones.
Y vamos a estar considerando también, hermanos, va a dar tiempo para que los hermanos que están tomando nota, vamos a estar viendo el efecto del miedo y el efecto del miedo en el área física. Vamos a mirar el efecto del miedo en nuestras relaciones y vamos a estar considerando también, hermanos, el efecto emocional del miedo o el efecto del miedo en nuestras emociones, en las demás emociones. Teniendo esto en mente, hermanos, consideremos en primer lugar el efecto físico del miedo. Cuando las personas tienen miedo, como acabamos de decir hace un momento atrás, aunque el miedo es una emoción en sí mismo, tiene su efecto en nuestro cuerpo. Y la razón por la cual esto es importante considerarlo es porque nosotros no podemos perder de vista que la persona está formada ¿por qué? Por alma y cuerpo. The reason why it's important to consider the effect of fear in our body, the physical effect of fear, is because a person is a soul together with the body. When the soul is sick, you will experience the effect of that sickness in your body. Because we cannot separate the soul and the body. When your body is sick, you will feel the effect in your soul. Again, why? Because we cannot separate the body and the soul. Because that's what makes us a person. Amén, hermano. Hermano, cuando usted la razón por la cual esto es importante, porque aunque el miedo es una emoción física, una emoción nos afecta como físicamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos una persona, y una persona tiene la unión del cuerpo y del alma. Eso es lo que nos hace humanos. Si lo puede ver, hermano, cuando su cuerpo está enfermo, su alma experimenta los síntomas o el efecto de la enfermedad. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, cuando usted está con fiebre, o está enfermo, o está pasando por una enfermedad terminal, ¿cómo usted se siente anímicamente? Deprimido, triste, desesperado, porque su alma está respondiendo a los efectos de una enfermedad en su cuerpo. Cuando usted está deprimido, como vimos cuando hablamos de la depresión, usted también va a ver efectos en el cuerpo. Y lo mismo pasa con el miedo. Ahora, usted sabe que usted tiene miedo porque usted siente la emoción del miedo, pero también siente ¿qué cosa? Los efectos físicos del miedo. Ahora, cuando hablamos del efecto físico del miedo, es importante tener en cuenta, hermano, que el efecto físico del miedo está determinado ¿por qué? Por su intensidad. Hay miedos que podemos llamarlos, hermanos, regulares, pero cuando un miedo, esa emoción de miedo es muy intenso, deja de ser miedo para hacer ¿qué cosa? Terror. Para hacer y una sensación de miedo o la emoción de miedo fácilmente se puede traducir en un ataque de pánico. O sea, lo que hace la diferencia entre el un miedo normal y un ataque de pánico, básicamente es el efecto que el miedo tiene en el cuerpo. So what makes the difference between a regular fear, a regular sensation of fear, and a panic attack, the difference, what it is? The physical effect. Why I say that? Well, cuando hablamos de un ataque de pánico, y esto creo que lo tengo en inglés aquí, pero primero lo vamos a ver en español. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico se define como un periodo de tiempo singular ¿de qué? De temor o incomodidad intenso, en lo cual 4 o más de los siguientes síntomas aparecen de manera abrupta y alcanzan un pico dentro de los primeros 10 minutos. La buena noticia de los ataques de pánico es que son cortos.
Lo voy a poner en inglés para los que están tomando nota en inglés. This is what is a panic attack. Pero un ataque de pánico básicamente, ¿qué es lo que es? Miedo intenso. Y lo que hace la diferencia es el efecto que causa en tu cuerpo. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas que aparecen cuando usted experimenta 4 o más de estos síntomas? Usted puede decir científicamente, por decirlo de una manera, que usted está experimentando un ataque de pánico. Y hermano, la clave aquí es que generalmente esto ocurre en un periodo de tiempo de ¿qué? De 10 minutos. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas, hermano? Palpitaciones, latidos fuertes o ritmo cardíaco acelerado y sudor, temblores, estremecimientos, sensación de falta de aire o ahogo. 4 de estos síntomas, hermano, son señales, síntomas de un ataque de pánico. Quiero aclarar algo, hermano. Por eso decía ahorita que es importante considerar el tiempo, porque si usted está más de 30 minutos o más de 10 minutos con palpitaciones o un ritmo cardíaco acelerado, usted debe de ir a dormir, a la emergencia. ¿Verdad? Es mejor que en la emergencia diga, no, lo que tuviste es un ataque de pánico y no te dé un infarto. O sea, no podemos, hay una línea muy delgada. Pero yo quiero, la razón por la cual estoy compartiendo esto es porque yo quiero que usted se dé cuenta del efecto poderoso que tiene el miedo en el cuerpo del hombre, en el cuerpo del ser humano. Ahí están en inglés. If you feel 4 or more of these symptoms, probably you are having a panic attack. Ahora bien, hermanos, otro de los síntomas es sensación de asfixia, dolores o incomodidad en el pecho, náuseas, dolor abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. Quiero que notes que hay muchas otras enfermedades que tienen los mismos síntomas. Y lo que hace, hermano, lo que acelera, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo que acelera o agudiza un ataque de pánico es precisamente que todos estos síntomas son idénticos a síntomas de otras enfermedades graves. Por ejemplo, si usted siente que le falta el aire y tiene dolor en el pecho, ¿qué es lo primero que usted piensa? Me está dando un infarto. Y eso dispara ¿qué cosa? El ataque de pánico, porque usted dice, me voy a morir. Porque en ese momento, algo que usted ama está siendo amenazado. Su vida. ¿Se lo puede ver, hermano? Ahora, esto, hermano, estas son algunas de esas síntomas. Y una vez más, la única diferencia entre miedo y un ataque de pánico es los síntomas físicos. Porque un ataque de pánico básicamente, ¿qué cosa es? Miedo fuera de control. Miedo fuera de control. Ahora bien, hermanos, una vez más, la razón por la cual es importante saberlo es porque el pánico, el ataque de pánico es un ciclo. Que usted entra en este ataque y usted empieza a ver estos síntomas y usted dice, me voy a morir, me va a dar un infarto, el corazón se me va a explotar, y eso incrementa ese ataque de pánico. Y es por eso que es importante que nosotros sepamos cómo lidiar con eso, porque la palabra de Dios tiene la respuesta. Amén, hermano. Yo quiero que tengamos en mente esto. Es por eso, hermano, que este estudio es tan importante, porque la Biblia nos enseña cómo lidiar con estas circunstancias. Ahora, quiero hablar del efecto del miedo en nuestras relaciones. I want to speak for a moment in the effect of fear on our relationship. ¿Cuál es el efecto que el temor o el miedo tiene en las relaciones interpersonales?
Sí, con ese, no, todo el mundo, no todos a la misma vez, hermano. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el efecto del miedo en la relación interpersonal? ¿Usted cree que el miedo nosotros lo inventamos o el Señor nos lo dio? Es una emoción que Dios nos dio, hermano. Y eso lo digo porque miren, muy temprano, aquí en el capítulo 9 de Génesis, cuando bendició el Señor a Noé, ¿okay? Y le estaba diciendo que multiplicaba y hiciera fruto. Entonces le dijo, en el segundo verso le dice, y el miedo de estos animales van a estar en ellos. ¿Okay? Desde en adelante los animales nos tienen miedo a nosotros. ¿Okay? Estamos hablando la semana pasada de eso. Sí. ¿Verdad? Muy temprano me dice, lo voy a leer en inglés para que me entiendan. Dice, and God let us know and his son to know that be fruitful and multiply and replenish the earth, and the fear of you. Okay? Dice, and the dread of you shall be upon every beast. Ok. Okay? Eso nos lo puso a nosotros para tener miedo o nosotros lo inventamos. No, hermano, mire, quiero responder esta pregunta rápidamente para pasar próximo a este punto. Recuerden que el miedo, cuando nosotros vamos a hablar de miedo, de este miedo pecaminoso, tenemos que ir a dónde, hermano, al Edén. Recordemos, hermano, que hay dos tipos de temores. Hay un temor piadoso y hay un temor pecaminoso. El temor piadoso, ¿cuál es? El temor a Dios. Y el temor a Dios, ¿qué es lo que es? Respeto a Dios, respeto reverente por quien Él es. Ahora, Dios, como cuando creó el ser humano, Dios lo creó con emociones. Por eso nosotros tenemos ira, por eso nosotros amamos, por eso nosotros nos enojamos, nos entristecemos, porque nosotros tenemos, ¿qué cosa? Emociones. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, después de la caída, ¿qué pasó? El pecado afectó no solamente la voluntad del hombre, sino que afectó también, ¿qué cosa? Sus emociones, su intelecto. Y eso es lo que, hermano, se conoce como el efecto del pecado en la raza humana, en la inhabilidad que produjo el pecado en nosotros. Ahora, teniendo esto en mente, hermano, ese miedo lo vemos que se empezó a ver a dónde, hermano. Cuando Dios habla a Adán y a Eva, ellos tienen miedo y se esconden. Ahora, a partir de ese momento, el hombre ha venido a experimentar un miedo pecaminoso, hermanos. Y cuando Dios le dice a Adán y a Eva, a Noé, le dice que el miedo de él iba a estar en los animales, es porque aun cuando Dios había destruido toda la creación por el diluvio, todavía Noé iba a vivir ¿a dónde? En un mundo caído. El temor es el conflicto que hay entre los animales y los hombres, y el temor que hay entre los animales y el hombre es el resultado de ¿qué? De la caída, del pecado. Todavía Noé, contigo había sido salvo en el arca por la fe, él todavía estaba viviendo en un mundo afectado por el pecado, lo cual resalta, ¿qué cosa, hermano? La gravedad del pecado. ¿Por qué usted cree, hermano, que, por ejemplo, no sé cuánto usted ha tenido la oportunidad a cuánto usted le ha caído en la mano un atalaya? ¿Sí sabe lo que es un atalaya? Un atalaya es uno de estos panfletos que reparten los falsos testigos de Jehová. Lo llamativo, el enganche que ellos quieren hacer es, ellos te presentan a un león, libros muy coloridos con un león, un cordero y un niño jugando, y eso lo sacan ¿de dónde? Del profeta Isaías, que dice que el niño jugará con el león, y no recuerdo exactamente cómo lo dice Isaías, pero la idea es que el cordero y el león y el niño iban a jugar juntos. ¿Por qué? ¿A qué se estaba refiriendo Isaías? Isaías se estaba refiriendo, hermano, a
a cómo sería el nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando Cristo regrese, ya no va a haber esa enemistad entre la creación y el hombre. Ya no va a haber esa enemistad entre los animales y entre ningún ser vivo de la creación. Porque el miedo pecaminoso es el resultado de la caída. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, a eso es lo que se refiere, hermano. Otra cosa, el miedo que le tenemos al Señor. Él dice que tenemos que tener el miedo, ¿verdad? ¿Qué clase de miedo viene siendo espiritual o viene siendo...? Es un respeto, hermano. Es una palabra, es un respeto reverente por el Señor. Y de ahí vamos a ir a hablar un poquito más adelante. Teniendo esto en mente, hermano, quiero que veamos rápidamente cuál es el efecto del temor en nuestras relaciones, hermanos. Falta de confianza. O sea, básicamente, hermano, a veces mentimos por temor. Exactamente, hermano. Ahora, hermano, el miedo tiene el potencial de aislarte de las personas. El miedo tiene el potencial de aislarte de las personas. Usted, hermano, cada vez que hay una frase muy común, es como una etiqueta que se usa, que es muy famosa entre los millennials, y es la expresión, ¿cómo le dicen? Social anxiety. ¿Cuánto me dio hablar de esa expresión? Social anxiety. Todos los jóvenes padecen de social anxiety. Ansiedad social. Y le da miedo hablar en público, le da miedo a relacionarse con otras personas. Pero eso no es los que realmente tienen social anxiety o ansiedad social. Los que realmente lo tienen no es ansiedad social, es miedo. Miedo a las personas, miedo a lo que los otros piensan de él o de ella. ¿Cómo me ven? ¿Qué van a pensar de mí? Y eso lleva a las personas a aislarse de otras personas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de lo que otras personas piensan de él o de ella o cómo lo pueden percibir. ¿Se lo puede ver, hermano? O sea, eso es miedo. Y digo los que verdaderamente lo padecen porque los millennials como que hay una pandemia de eso, y como que si un millennial dice tengo social anxiety, todos los millennials dicen tengo social anxiety. ¿Por qué? Porque es cool. Una vez hablando con un millennial le pregunté, le estaba diciendo algo y dice, ay no, pastor, si yo padezco de social anxiety. Yo no le dije nada, pero me quedé pensando, uno, ¿qué doctor te diagnosticó? Y dos, tú lo que necesitas es disciplina para que tú veas cómo el social anxiety se te vaya. Es un paréntesis, hermanos. Por eso que usted ve la generación de jóvenes de hoy, una generación temerosa. No tienen habilidad social. ¿Por qué? Porque son dominados por el temor a las demás personas. Hermano. La ausencia de Dios, porque si conociéramos a Dios, para conocer al 100% a Dios, pues es un proceso, ¿verdad? Pero si no estamos en los caminos de Él y no conocemos su palabra, por ejemplo, los jóvenes que, pues, la mayoría, no voy a decir que todos, ¿verdad? No acuden a las escrituras y no conocen, pues entonces en las escrituras hay varios versículos que nos mencionan. Josué es uno de los que recuerdo principalmente, de esfuérzate y sé valiente, y habla sobre la valentía y habla de que estoy contigo, y entonces que no se aparte de la ley, o sea, que no te apartes de la ley, o sea, en todo el tiempo, y en la Reina Valera dice, y todo te saldrá bien, pero esfuérzate y sé valiente. Entonces la valentía es lo opuesto al miedo. Entonces desde ahí empezamos, y más adelante habla en Salmos, en Isaías, habla
del miedo. Entonces, yo estoy contigo, siempre estoy contigo. Entonces, en muchas partes de la Biblia habla sobre eso, del temor. Entonces, cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos su palabra, entonces no sabemos a dónde ir, no se saben a dónde ir. Entonces, el temor es ese, pues es la ausencia. Y ahí vamos en un momentico, hermano. Hermanos, el miedo tiene el potencial tiene un efecto en la relación, en tu relación interpersonal, porque tiene el potencial de aislarte de la persona. Le voy a poner un ejemplo que se ve más en los adultos. Cuando tú dices, por ejemplo, y esto lo he visto incluso entre muchos cristianos, yo sé que, por ejemplo, hay una visita que viene a la iglesia, yo no lo conozco, y yo digo, me acerco o no me acerco, lo saludo o no lo saludo, y generalmente tendemos a ¿qué? A no saludar y no acercarnos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos, ¿qué tal si se molesta? ¿Qué tal si no le gusta? ¿Qué va a pensar? ¿Y eso qué cosa es? Miedo. Es una expresión de miedo. Cuando, por ejemplo, yo hay una persona con la que no tengo mucha relación en la iglesia, y yo sé que tengo una necesidad, y yo digo, ¿lo llamo por teléfono o no lo llamo por teléfono? Y si lo llamo para ofrecerle ayuda, y si le ofrezco ayuda, se va a poner bravo. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Eso qué cosa es, hermano? Es una expresión de ¿qué? De miedo. ¿Qué va a pensar esa persona de mí? Se va a molestar. El miedo, y eso me hace aislarme de la persona. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y fíjense, hermano, que muchas veces nosotros nos justificamos, que decimos, no es que yo no sé cómo va a pensar esa persona. No decimos, yo tengo miedo de cómo va a reaccionar, cómo lo puede tomar. ¿Por qué? Porque eso nos hace vulnerables. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, pero también el miedo, hermano, tiene el potencial de impulsarte, aferrarte a las personas. El miedo tiene el potencial de impulsarte a aferrarte a las personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo de cómo esto se ve. Vamos a pensar en una mujer que desde niña fue abusada por sus padres. La golpeaban físicamente, la maltrataban físicamente, y llega la adultez, se casa, y este hombre, por ejemplo, la trata bien, provee para todas sus necesidades. Sin embargo, es un hombre que abiertamente es infiel. Y ella se aferra a ese hombre. ¿Por qué? Por temor a ¿qué? A perder a ese hombre que le dio o le está dando todo lo que sus padres no le dieron. El afecto, el cuidado, la protección, no importa. Y en la mente de esa persona dice, yo no quiero perder a esta persona. No importa que sea infiel, él por lo menos no me maltrata. Es hombre. ¿Qué hombre no tiene un afecto? Los cristianos, los verdaderos cristianos. Pero el punto es este, hermano. Si ve cómo se ve, o por ejemplo, una mujer que pasó mucha necesidad en su niñez o adolescencia, carecieron de mucho, sus padres se murieron, se casa con un hombre que es abusivo, es infiel, es abusivo, pero esa mujer se aferra a ese hombre porque dice, si yo lo dejo, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a proveer lo que yo necesito? ¿Quién va a pagar por el norte de mi casa? Y se aferran, ¿por qué? Por temor a lo que va a pasar. El temor tiene este potencial de impulsarte a aferrarte
Y tiene el potencial de qué? De aislarte de las personas. Sí, aquí estamos, hermano. Yes. ¿Sí lo pueden entender, hermano? So this one right here is in the English part is not right. Fear has the potential to make you to cling onto people. Has the potential to isolate you, and has the potential to cling onto other people. And you may say, bueno, porque he puesto el ejemplo de mujeres, pero voy a poner el ejemplo del hombre. Cuando un hombre, mire hermano, un hombre que complace siempre a su mujer en todo, es un hombre que tiene miedo de perder a su mujer. Un hombre que tiene que si la mujer dice rojo y él dice rojo que sea verde, ¿por qué lo hace, hermano? Porque tiene miedo de perder a su mujer o tiene miedo al conflicto. Un hombre que, por ejemplo, y es una palabra que es quizá un poco vulgar, pero no viene otra mente, pero los hombres que son gobernados, que se dejan gobernar por su mujer, ¿por qué, hermano? Uno, por dos razones: uno, por falta de carácter, y porque tienen miedo de perder a esa mujer. Porque quizás durante su vida, durante su adolescencia, su juventud, el bendecido era tan feo que ninguna mujer lo miraba, y cuando se encontró a esa, dijo: yo a esta no la suelto ni por nada del mundo. Si lo puede ver, hermano. O sea, se pone de manifiesto en datos. El miedo tiene un efecto en las relaciones interpersonales. Fear has a powerful impact in your personal relationship with other people, because a sinful fear is the result of the rebellion of men against God. When Adam and Eve rebelled against God in paradise, and God come to them, and they hear the voice of the Lord, they experience what? Fear. And that fear make them do what? Hide from the Lord. And that is why fear has an effect in our personal relationships. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Ahora, hermanos, fear, el miedo, también tiene un efecto en nuestras emociones. I want you to consider the emotional effect of fear. We haven't considered already the effect of fear in your body, the physical effect of fear. We consider the effect of fear in our relationship, and now let's consider the emotional effect of fear. Hermanos, el miedo es la raíz de la ansiedad. Miedo es la raíz ¿de qué? De la ansiedad. Cada vez que nosotros nos sentimos ansiosos por algo, es porque estamos siendo dominados. ¿Por qué? Por miedo. Ahora, mira conmigo, hermano, Lucas capítulo 12, versos 27 al 32. Lucas capítulo 12, verso 27. Luke chapter 12, verse 27 through 32. Amén. Ahora, mira lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Verso 27. ¿Todos lo tienen ahí, hermano? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno,
¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué beber, qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis, ¿qué cosa? Preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Fíjate, hermano, en el contexto de este pasaje, Cristo está dando ¿qué cosa? El sermón del monte. Sus discípulos está dando varias instrucciones y le dice, hermano, en los versículos anteriores, vamos a leer desde el verso 23 para que usted tenga el contexto. Dice, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Hermano, aquí tenemos dos cosas que el hombre ama intensamente: su vida y su cuerpo. O sea, ¿qué me voy a vestir? Los pies. ¿Eso representa qué cosa? Los bienes materiales. Y dice el texto, hermano, Cristo le dice, considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir ahora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? Y vuelve a decir, considerad los lirios del campo. Hermanos, la razón por la cual nosotros nos ponemos ansiosos, experimentamos ansiedad, es porque cada vez que nos pasa que tenemos ansiedad, estamos siendo dominados ¿por qué? Por el temor. Póngame un ejemplo usted de una circunstancia en la que usted se puede sentir ansioso. Una mudanza. A un lugar que no conoce. ¿Y por qué se te pudiera poner ansioso? Lo primero que pienso es qué va a pasar conmigo, con mi familia. ¿Qué tal si pierdo la casa? ¿Qué tal si pierdo la renta? ¿Qué tal si perdemos el trabajo? Muy bien. Todas las cosas que yo considero que debería tener bajo mi control. Muy bien. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner. Cuando usted va al doctor y le dice, vamos a hacer el análisis de sangre, y cualquier cosa te llamamos. Y cuando usted se hace el análisis de sangre de lab work, 3, 4, 5 days after you do the lab work, the doctor call you and your telephone ring, and when you see the number, you see the same doctor office. What happened? El corazón se te empieza a poner pum, 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 pum. Empieza a sentir ¿qué cosa? Sudoración, ansiedad. ¿Por qué? Si el doctor me está llamando es porque algo malo está pasando, hermano. O tal vez se le sube la presión, porque sube que vamos a ir al doctor. La presión se sube. ¿Por qué? Porque algo que amamos está siendo ¿qué cosa? Amenazado. Y en este caso la vida. Bienes materiales, perderé la casa, perderé el trabajo, podré pagar los biles de este mes, y eso te hace sentir ansioso. ¿Por qué? Porque algo que tú amas o valoras está siendo amenazado. O porque no tienes control de esas circunstancias. Amas el control. Ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos vencer el miedo? Y en los 5 minutos que me quedan, hermanos, quiero darte 2 principios generales. No nos va a dar tiempo a verlo todo hoy, hermanos, pero lo que vamos a estar mirando es principios generales. Quiero compartir 2 con ustedes esta noche, y el miércoles que viene vamos a ver casos particulares. Y cuando hablo de casos particulares, estoy hablando, hermanos, por ejemplo, de cómo lidiamos con el temor al hombre, cómo lidiamos con el temor a la muerte, cómo lidiamos con el temor al fracaso. O sea, esos son casos particulares, pero vamos a terminar esta noche considerando 2 principios generales que nos van a ayudar a lidiar ¿con qué? Con el temor. ¿Cómo vencemos el temor que nos paraliza? Ahora bien, hermano, antes de ver estos 2 principios, yo quiero solamente hacer una aclaración. Estos 2 principios no son principios mágicos.
no son principios mágicos, son principios que extraemos de la palabra de Dios. Y son principios que la única manera en que funcionan es cuando usted los cree. Aquí no hay nada místico, no hay nada mágico, son verdades que Dios ha revelado en su palabra, y Dios dice que estos dos principios nos ayudan a lidiar con el temor. So I want you to consider two general principles. It's going to make you, it's going to help you to deal with fear in your life. What do we do when we have fear? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Where do we go when we have fear? Bueno, hermanos, el primer principio es este. When you have fear, cuando tú tienes miedo, hermanos, Gracias al Señor por todo. ¿cómo? Creer en el Señor con todo tu Podemos vencer el miedo por medio de la fe. Ahora, cuando hablo de que podemos vencer el miedo por medio de la fe, hermanos, estoy usando la fe en el contexto de confianza. Confianza. Ahora, cuando usted dice, si yo le dejo ese statement así como está en la pantalla, digo, podemos vencer el miedo por medio de la fe. La pregunta que usted obviamente se hace, o usted culminaría esta expresión diciendo, podemos vencer el miedo por medio de la fe. ¿En quién? En Dios. Pero el hecho es que todos tienen fe, todos dicen tener fe en Dios, ¿verdad? Ahora, cuando hablo de la fe, en este contexto estoy hablando, hermano, en primer lugar, de que cuando nosotros, hermano, cuando tenemos temor, nosotros podemos romper los lazos del temor cuando confiamos o tenemos fe en la soberanía de Dios. We can break the chain of fear when we have faith, when we have confidence in what? In God's sovereignty. Cuando confiamos en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es la perfección divina por medio de la cual Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y no hace mucho en nuestra iglesia, hermano, nosotros aprendimos de la soberanía de Dios. En Daniel la vimos, en más de una ocasión, en Apocalipsis la estamos viendo. Y una de las cosas que hemos repetido en Apocalipsis, ¿cuál es? Que Cristo es, ¿qué cosa, hermano? El autor, el director y protagonista de la historia. Cristo es el director y protagonista de tu historia, de la historia del mundo. Y como decíamos cuando veamos Apocalipsis, hermanos, tu vida, tu historia no es tu historia. Tu historia, la historia de tu vida no es la historia acerca de ti. Aún la historia de tu vida es la historia de Dios. Dios la está dirigiendo por medio de Cristo. Y Cristo es el protagonista de tu propia historia. Porque todos los eventos que ocurren en tu vida, Dios lo ordena para llevarte a mirar la supremacía, la belleza y el carácter excepcional de Jesucristo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Dios ordena todos los eventos de nuestra vida, toda la circunstancia en tu vida está bajo el poder soberano de Dios. Christ is the director of the director of your story. Every event in your life, God ordained them to make you look to Christ, His glory, His transcendency. Amén, hermanos. Ahora, mira conmigo este texto, hermano. Este texto a mí me encanta. Salmo 56, verso 1 al 3. Amén. Hermanos, ahora me pensaron en el miedo, me acordé. Mire cómo el miedo nos afecta.
y afecta nuestras relaciones. Y ahorita hermano mencionaba que por miedo mentimos. ¿Usted sabe cuál es la mentira más común que es impulsada por el miedo? No tengo miedo. Los hombres dicen, los hombres no tenemos miedo. ¿Por qué los hombres decimos los hombres no tenemos miedo? Porque tenemos miedo de que nos vean como personas débiles. So, anytime that you hear a man say, I don't have fear, you can be sure that man have fear. Amén, hermano. Hermano. También hay la parte donde dice que no teman Dios y Jesucristo ya venció la muerte. Ahí vamos, hermana. Cuando hablemos de la muerte, vamos a estar el tema de la muerte, vamos a tocar ese tema. Salmo 56, hermano, verso 1 al 3. Todo lo tienen, hermano. Dice la Biblia: ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Verso 3. En el día en que temo, yo en ti confío. ¿Entendés? I have fear, I trust in you. Él no tenía dominio ni control de lo que iba a pasar con su vida, porque estaba siendo atacado, muchos le estaban haciendo la guerra, y él tenía temor de perder la vida. Y cuando ese día llegó, él dijo: yo en ti confío. Yo en ti confío. When you trust that God has in His hand your life, you can deal any circumstance in your life without fear, because faith in God, confidence in God, make fear go away. The root of fear is unbelief. When you believe in God, when you trust in His sovereign power, that is the first step to be free of fear. Hermano. Una pregunta más. Cuando luchamos con la incredulidad también, ¿qué debemos hacer cuando tenemos temor? Sabemos ya la respuesta, que hay que confiar más, simplemente. Pero es una lucha. ¿Qué podemos hacer como cristianos? Como dicen los americanos, I'm glad that you asked that, because la respuesta está aquí mismo en el versículo siguiente. Mira lo que dice el texto, hermano. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Cuando yo tengo el miedo y a la misma vez estoy, hermano, lidiando con incredulidad, la única manera de responder efectivamente al miedo y a la incredulidad es hablarle verdad a nuestras emociones, hablarle verdad a nuestro intelecto. Yo tengo miedo, por ejemplo, yo tengo miedo de estar solo. ¿Qué dice la Biblia? O sea, y tú puedes pensar, bueno, yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que confiar en Dios, y si el pastor me dijo que si yo confío en Dios, yo voy a estar libre de miedo. Pero ¿será que Dios está conmigo aquí? ¿Qué dice la Biblia? Yo no te dejaré ni te desampararé. Y tú tienes que empezar a hablarle verdad, la palabra de Dios, a tus emociones y a tu intelecto. Tú tienes que recordarte la palabra de Dios, y el Espíritu Santo usa su palabra para disipar la incredulidad y disipar el miedo. Porque yo puedo decir, ¿será que Dios está conmigo? Dice la palabra de Dios: yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Y cómo yo sé que Dios va a cumplir esa palabra? Porque Dios ha dicho de sí mismo que es imposible que Él mienta, porque Él es fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Amén, hermano. So, esa es la manera, hermano, y como le digo, no es una cuestión mágica, y eso no significa que en el momento abracadabra, patacabra, pum, se disipó el miedo. No es que vamos a recitar un texto bíblico inmediatamente. Es una lucha, porque cada experiencia que nosotros tenemos
La vida en sí es una lucha por creer. ¿Ve? Y tenemos que decirnos verdad en nuestro corazón, hermano. Y también, o sea, orar, porque por ejemplo, orar, que el Señor nos ayude a creer su palabra. Ahí voy, hermano. Sí. Porque es como, yo hoy mientras precisamente, y denme 2 minutos más, en 2 minutos terminamos, hermano. Hoy precisamente pensaba en esto, y decía, hermano, mira, aquí tenemos la solución. Y yo pensaba en este ejemplo, cuando usted va al doctor con una infección de garganta horrible, tiene fiebre, se siente muy mal, el doctor le dice a usted, tómate este ciclo de antibióticos. Y este ciclo de antibióticos es bueno para esa infección. Usted se lo toma. ¿Por qué usted se lo toma? Porque usted confía en que el doctor, como fue a la escuela y estudió, él tiene el conocimiento para prescribir la medicina correcta. So, si el doctor le prescribe antibiotic and you buy it, but you don't take it, no hiciste nada. So, now, si usted viene con dolor de cabeza, fiebre, o usted viene, hermano, con dolor en el apéndice, y yo te digo, hermano, vaya a mi casa el lunes a las 3 de la tarde que yo lo voy a operar. Usted va, hermano. Usted se sometería a acostarse en una mesa operacional de mí y dejarse anestesiar por mí y abrirse la barriga por mí para quitar el apéndice. ¿Usted haría eso? No, ¿por qué, hermano? Porque soy la persona incorrecta, porque usted no confía en que yo pueda hacer eso exitosamente. ¿Por qué? Porque usted sabe, y esta es la clave, usted sabe que yo no he estudiado para eso. Ahora lo mismo pasa con el doctor, usted confía porque usted sabe que él ha estudiado. Lo mismo pasa con la Biblia, porque nosotros sabemos quién es Dios, podemos confiar en su palabra. Amén, hermano. Ahora, en segundo lugar, hermano, debemos tener fe o confiar en la continua presencia de Dios. Vamos a buscar rápidamente Salmo 23:4. Psalms 23:4. We need to have faith in the continual presence of God with His people. Y este versículo usted lo conoce de memoria. Salmo 23:4. ¿Todos lo tienen, hermano? ¿Quién lo quiere leer? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hermano, mira lo que dice el texto. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen miedo. ¿Es lo que dice el salmista? No, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Cuando tú confías que aún en la peor de tus circunstancias, aún en la noche más oscura de tu alma, tú sabes, tú puedes sentir miedo, pero tú sabes que Dios está contigo, aún en la noche más oscura, en el valle de sombra de muerte. Dios va delante de ti, Dios está contigo como lo ha prometido. Tú vas a ser libre del temor porque tú sabes que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, como decía el salmista, con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios derribaré murallas. Cuando tú confías que Dios está contigo, tú, hermano, puedes entonces lidiar con el miedo exitosamente. Ahora, fe, hermano, también en la protección paternal de Dios. Necesitamos confiar en la protección paternal de Dios. Mira conmigo el Salmo 46, verso del 1 al 3. Salmo 46, verso del 1 al 3. Amén. Lo vamos a dejar aquí esta noche, hermano, porque el próximo es bien importante y voy a dedicar tiempo a hablar de ese.
Pero Salmo 46 con este término dice: Dios es nuestro refugio y ¿qué? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Dice el salmista que aunque esta catástrofe en la creación ocurra, hermano, dice la Biblia, hermano, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Dios, hermano, ha prometido proteger a su pueblo. Cuando tú tienes miedo, busca refugio en Dios. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Por tanto, no temeremos. Hermano, mira esto que es muy importante. El Salmo 46, verso 1, comienza con una declaración que es eminentemente teológica y teórica. ¿Cuál es esa declaración teológica? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuál es el efecto o la implicación de que Dios es tu amparo y tu fortaleza? De que tú no vas a tener miedo aunque el mundo alrededor tuyo se caiga en pedazos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Estos son los principios, hermano. El primer principio para poder lidiar con el miedo. Nosotros tenemos que tener, por medio de la fe, podemos vencer el temor. Fe en la soberanía de Dios. Fe, amados hermanos, en su continua presencia con nosotros. Y fe, confianza en la protección paternal de Dios. Si Dios cuida de la creación, oh mi amada iglesia, Dios va a cuidar de ti. No tengas temor. Cristo le dijo a sus discípulos: no tengan temor, manada pequeña. A mi Padre le ha placido darles el reino. No tengan temor. Aleluya. Hermano, que el Señor nos ayude a aplicar su palabra en nuestras almas. Somete tus temores en obediencia a Cristo. Y háblale verdad a tus emociones. Y cuando hablo de hablarle verdad a nuestras emociones, no estoy diciendo sé positivo. No es tu problema, sé positivo, piensa positivo, mi hijo, en esta circunstancia. No. Eso no es hablar verdad a tus emociones. Pensar positivo en medio de la aflicción y la angustia es ignorancia. Cuando hablo de hablar verdad a tus emociones y a tu intelecto, es háblale la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y quiero poner este ejemplo. Esto se ve de esta manera. Yo no sé qué va a pasar mañana con mi familia. Puede que mañana mi familia se rompa en pedazos por esta situación que estamos pasando. O puede que, yo no sé si yo voy a vivir. El médico me dijo que nada más tengo 6 meses de vida. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Yo voy a tener miedo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Morirme. Sin Cristo. Sí, sin Cristo, eso es lo peor que te puede pasar. Pero en el cristiano, morirme, what? En Cristo tengo vida eterna. Él ha prometido a que, hermano, la mayoría de los cristianos, aleluya, la mayoría de los cristianos no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo al proceso de muerte. Pero cuando tú entiendes que Cristo está contigo, aún en el proceso de la muerte, tú vas a ser libre de miedo. Va a ser doloroso, va a ser agonizante quizás, pero en medio de mi dolor, en medio de mi agonía, mi Padre Celestial está conmigo. Y Él está usando esto para mi bien. Él me va a hacer bien. ¿Qué me puede pasar? Que me muera y mis hijos se queden sin padre. Dios los ama a ellos más que lo que puedo amarlo yo. Y si Él cuida de las aves,
Él va a cuidar de mis hijos y de mi esposa también. Cuando tú crees estas verdades, entonces el Espíritu Santo usa su palabra para disiparnos. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a enfrentar nuestros miedos con fe en la persona de Dios. Amén. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestra vida. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta noche. Bendice a cada alma aquí presente. Y en mi oración, Señor, oh Dios, tú sabes que al igual que Pedro, al igual que tus discípulos, al igual que los apóstoles, nosotros también muchas veces somos dominados por el miedo. Y hoy traemos nuestros temores a ti. Nuestro temor, nuestro miedo al futuro, nuestro miedo al presente, nuestro miedo, Señor, que domina nuestras relaciones, todo lo traemos a ti. Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú, oh Dios Trino, fortalezcas e incrementes nuestra fe para creer tu palabra y ponerla en práctica y ser libres del temor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.